Desde que Hitler se había autoproclamado Führer de Alemania en 1933, se había embarcado en un programa de permanente expansión territorial, militar y económica. En 6 años, Alemania había reclamado casi todas sus tierras y ciudadanos perdidos al término de la Primera Guerra Mundial, hacía 21 años. Europa no había hecho nada para detener los ataques de Hitler, incluso cuando el Reich había invadido Checoslovaquia, un país independiente que nunca había formado parte de Alemania. El mundo estaba en vilo esperando el siguiente movimiento de Hitler, pero nadie estaba tan inquieto como la vecina Polonia. Historia de Hitler, segunda parte. A las 4:45 del 1 de septiembre de 1939, la enorme maquinaria militar alemana, tecnológicamente superior, cruzó la frontera polaca. A pesar de que Hitler había violado otro tratado internacional atacando Polonia, aún sentía la necesidad de justificar legalmente las acciones del Reich. Igual que con los territorios alemanes recientemente recuperados, el puerto polaco de Danzig había pertenecido a Alemania, y cerca de 1 millón de sus habitantes eran alemanes. Hitler les quería otra vez dentro del Reich. Polonia estaba perdida. Hitler anunció al mundo: Danzig era y es una ciudad alemana. Todas las minorías alemanas que viven allí han sido maltratadas. Pero en privado era más directo. Danzig no es en absoluto el motivo de mis acciones. Se trata de ampliar nuestro espacio vital por el este. Aún así, Hitler no quería llevar a Francia y Gran Bretaña a la guerra. Así que públicamente proclamaba que, de hecho, Polonia había estado a punto de invadir Alemania. El Estado polaco ha rechazado establecer relaciones de forma pacífica. En Polonia, los alemanes son perseguidos de forma terrorífica y son expulsados de sus casas. Una serie de violaciones a lo largo de la frontera germano-polaca demuestran que Polonia no pretende respetar las fronteras del Reich. ¿Alguien cree de verdad que la nación alemana soportará eso de un Estado tan ridículo? Para poner fin a esta locura, no me queda más remedio que medir fuerzas con ellos. ¡Larga vida al Reich! Las instrucciones de Hitler a su ejército eran claras. Que la pena no entre en vuestros corazones. Actuad con brutalidad. 8 millones de personas deben obtener lo que por derecho es suyo. El hombre más fuerte es siempre el que tiene razón. En 18 días de fuego e infierno, el ejército alemán arrasó Polonia. 50.000 polacos fueron asesinados y 750.000 fueron hechos prisioneros.
Hitler, satisfecho, invitó a varios corresponsales extranjeros para que presenciaran la destrucción de Varsovia, la capital de Polonia. Mostrando las ruinas de la ciudad, dijo: «Aquí se ha cometido un gran crimen. El ejército polaco se ha vuelto loco y observen el crimen que ha cometido contra su propia gente. El poder les embriagaba y hablaban de marchar sobre Berlín. Entonces se han hecho fuertes en la ciudad y miren cómo ha quedado Varsovia». La simpatía que me despiertan mujeres y niños me ha empujado a hacer una oferta a los que tenían el mando de Varsovia para que por lo menos dejaran que los civiles abandonaran la ciudad. En realidad, Hitler había ordenado a varias unidades especiales de las SS que siguieran al ejército por toda Polonia. Su tarea consistía en asesinar a todos los polacos cultos que pudieran encontrar: médicos, policías, miembros del clero y de la nobleza, judíos y terratenientes fueron todos asesinados. Cuando Polonia finalmente se rindió, menos del 3% de la clase alta polaca seguía con vida. Esta mañana, el embajador británico en Berlín ha entregado una nota al gobierno alemán que decía que, a menos que le comunicaran antes de las 11 en punto de la mañana que estaban dispuestos a retirar sus tropas de Polonia, entraríamos en guerra. Debo comunicarles que tal cosa no ha sucedido. Y en consecuencia, este país está en guerra con Alemania. A pesar de que Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania, continuaron sin hacer nada. Hitler tenía la sartén por el mango y no iba a desperdiciar la oportunidad. En privado, Hitler se reía de los líderes británicos y franceses llamándoles viejas tías bebedoras de té y se refería a sus diplomáticos como gusanos. Pero de cara al público, continuaba ofreciendo tranquilidad. He declarado que la frontera entre Francia y Alemania es definitiva. He ofrecido nuestra amistad en varias ocasiones y una estrecha colaboración con Gran Bretaña. Alemania no tiene intereses en el oeste y allí no tenemos ningún objetivo futuro. Y esto lo decimos con absoluta sinceridad. Mientras nadie viole la neutralidad de Holanda y Bélgica, nosotros haremos todo lo necesario para respetarla. Como siempre, Hitler tenía algo muy distinto que decir a sus allegados. Mi decisión es irrevocable. Atacaré Francia e Inglaterra en cuanto me resulte favorable. La neutralidad de Bélgica y Holanda es irrelevante. Si Francia e Inglaterra atacan, que lo hagan. Me es completamente indiferente. Hoy es martes. Para el próximo miércoles estaremos en guerra con alguien. Durante el invierno de 1939 y 1940, las tropas alemanas no daban importancia a su continuo despliegue. Pero el Estado Mayor de Hitler ya hacía planes para la guerra. El objetivo principal es otorgar a la operación el carácter de una ocupación pacífica, diseñada para proteger, con la fuerza de las armas, la neutralidad de los países nórdicos. Pero la operación debe resultar una sorpresa absoluta. Debemos dar un golpe decisivo al enemigo justo al principio. Si ocupamos y retenemos con éxito Holanda y Bélgica, y si Francia también es derrotada, habremos asegurado las condiciones básicas para una guerra exitosa contra Inglaterra.
Mientras Alemania se preparaba para una ofensiva por el oeste, los británicos abordaron un barco de abastecimiento alemán, el Altmark, en un fiordo noruego. Hitler estaba furioso. La maquinaria de guerra nazi entró en acción el 9 de abril de 1940, atacando por el norte. Gran Bretaña y Francia lanzaron un intento de contrainvasión, pero no insistieron demasiado. En cuestión de días, Dinamarca y Noruega sucumbieron ante el ataque alemán. Tan solo un mes después de la ocupación de Dinamarca y Noruega, la Wehrmacht alemana lanzó su ofensiva a gran escala en Europa occidental. Holanda, Bélgica y Francia fueron invadidas y ocupadas en tan solo 40 días. Tropas franco-británicas resistieron las crecientes olas de tanques Panzer, pero los bombarderos en picado y los soldados que se dirigían hacia la costa atlántica eran implacables. Incluso Hitler se sorprendió ante la facilidad con que había conseguido su última victoria. Las fuerzas armadas alemanas se han superado a sí mismas en esta campaña. No hay nada imposible para un soldado alemán. Ninguna potencia del mundo podrá echarnos de esta región en contra de nuestra voluntad. Lo que el general Weygand llamaba la batalla de Francia ha terminado. La batalla de Inglaterra está a punto de empezar. De esta batalla depende la supervivencia de la civilización cristiana. Celebrando la caída de Francia, Hitler dejó de lado la cuestión de la Gran Bretaña el tiempo suficiente para visitar París y regocijarse por su último gran triunfo. Las generaciones venideras aceptarán sin duda y sin rechistar la unificación de Europa que estamos a punto de conseguir. No me cansaré de repetir que esto no ha sido posible gracias al esfuerzo de los hombres de Estado, sino a la fuerza de las armas. Pero Hitler ya había cometido su primer error. Casi 500.000 de soldados franco-británicos habían quedado atrapados en la costa francesa de Dunkerque, pero Hitler había retirado los Panzers. Si Hitler hubiera aprovechado la ventaja que tenía, podría haber terminado con toda resistencia aliada en los años venideros, pero dejó escapar la oportunidad. Entre el 28 de mayo y el 4 de junio, la Marina Real evacuó a más de 300.000 soldados con experiencia en el combate a la seguridad de Inglaterra. Sería un error que iba a perseguir al señor de Europa. Por el momento, Hitler se creía invencible. Si otro que no fuera yo hubiera estado al frente del Reich, habría perdido los nervios. Nadie tendrá la confianza del pueblo alemán como la tengo yo. Probablemente no volverá a haber otro hombre con tanta autoridad. Desde la costa atlántica de Francia en el oeste a la frontera rusa en el este y desde la costa norte de Noruega al Mediterráneo, Adolf Hitler tenía Europa completamente dominada.
Europa será una fortaleza impenetrable, a salvo de cualquier amenaza de bloqueo. Después de eso, todo será sencillamente cuestión de organización. Para asegurar la recién conquistada costa atlántica, Hitler ordenó la construcción de 1.500 enclaves armados nuevos, desde el extremo norte de Noruega hasta la frontera española. Las obras durarían años. Estoy absolutamente determinado a hacer que el frente europeo sea inexpugnable para cualquier enemigo. Nada podría convencernos de abandonar unos enclaves seguros como los de la costa del canal. ¿Saben? Hemos traído muy buena suerte a Europa, es decir, paz. Una paz que será protegida por el poder alemán. Y este poder ya no puede destruirlo ninguna potencia mundial. Es una promesa. Sieg Heil. Entre los militares alemanes y en casa, la popularidad del Führer difícilmente podría haber sido mayor. Miles de calles llevaban su nombre, y solo en 1940 se vendieron casi 1 millón de copias de Mein Kampf. A pesar de su antagonismo hacia todos los demás, Hitler nunca acabó de decidir cómo tratar a los británicos. Imaginándolos como miembros de la raza alemana, parecía pensar que acabarían por unirse a su cruzada genocida. Si los ingleses son listos, cambiarán de dirección y marcharán a nuestro lado. Saliendo ahora de la guerra, los ingleses podrían conseguir dejar fuera de juego durante 30 años a su principal competidor, los Estados Unidos. Pero el nuevo y duro primer ministro de la Gran Bretaña, Winston Churchill, no estaba de acuerdo. Decía que si Hitler invadiera el infierno, yo encontraría la forma de hacer algún comentario favorable sobre el diablo. Lucharemos en los mares y océanos. Lucharemos con creciente confianza y fuerza en el cielo. Defenderemos nuestra isla a cualquier precio. Lucharemos en las playas. Lucharemos en los campos de aterrizaje. Lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las colinas. No nos rendiremos nunca. Hitler sabía perfectamente que la isla presentaba problemas técnicos para un ataque de la Blitzkrieg tradicional. Gran Bretaña cuenta con una inmensa ventaja natural. Está completamente rodeada por un gigantesco foso antitanques. Hitler intentó una última vez que Gran Bretaña entrara en razón. Considero que es mi deber apelar a la razón y al sentido común de Gran Bretaña. Estoy en posición de hacer este llamamiento porque no soy el vencido pidiendo favores, soy el victorioso hablando en nombre de la razón. No veo ninguna razón por la que esta guerra deba continuar. Churchill respondió con la acción. En agosto de 1940, las fuerzas aéreas británicas bombardearon Alemania. Hitler respondió con interés. Tenemos un problema. He hecho todo lo humanamente posible, casi hasta el punto de la autodegradación para evitarlo. He hecho repetidas ofertas a los británicos, pero ha sido todo en vano. Quieren la guerra y no lo esconden.
No será una guerra tan fácil como creen. Será una guerra más destructiva de lo que nadie ha imaginado jamás. Semanas después de la caída de Francia, aviones alemanes iniciaron una intensa campaña de bombardeos contra la Gran Bretaña. La batalla de Inglaterra y el bombardeo de Londres, que duró 7 agotadores meses, acabó con las vidas de más de 7.000 civiles. A pesar de la tenaz resistencia inglesa y la pérdida de más de 300 aviones de guerra alemanes, Hitler seguía confiando en que Inglaterra caería en cuestión de semanas. Al ser una isla, Inglaterra era inmune a los Panzers de Hitler, pero sus líneas de abastecimiento vitales estaban desesperadamente expuestas a los submarinos alemanes. Con esta idea en la cabeza, Hitler empezó a planificar su siguiente gran conquista. Desde los inicios de su carrera política, Hitler consideraba al comunismo como uno de los mayores males del mundo y con frecuencia había insistido en que cualquier cooperación con Rusia es impensable. Pero justo antes de invadir Polonia, Hitler sorprende al mundo. El gobierno del Reich está preparado para cultivar relaciones de amistad con la Unión Soviética que resulten provechosas a ambas partes. Puesto que la Rusia soviética no tiene ninguna intención de exportar su doctrina a Alemania, no veo ninguna razón por la que debamos continuar enfrentándonos. Rusia y Alemania no perdieron el tiempo a la hora de repartirse Polonia. Mi pacto era solo para ganar tiempo. Aplastaremos a la Unión Soviética. Hitler necesitaba tiempo para unificar sus recursos y preparar a las fuerzas armadas antes de lanzarse sobre el gigante ruso. Conocía a su enemigo lo suficientemente bien como para saber que si Alemania no atacaba a Rusia, tarde o temprano Rusia atacaría a Alemania. A finales de 1940, de alguna forma Hitler se había convencido, antes incluso de que Gran Bretaña capitulara, de que Alemania podría conquistar Rusia en tan solo 2 meses. Las fuerzas armadas alemanas deben estar preparadas, incluso antes de que concluya la guerra contra Gran Bretaña, para aplastar a la Unión Soviética en una campaña rápida. Solo hay que dar un puntapié a la puerta principal y todo el edificio podrido del comunismo se vendrá abajo. Lo importante es el exterminio del bolchevismo. Moscú, como centro de la doctrina, debe desaparecer de la superficie de la Tierra. No debe permitirse que exista ningún Estado ruso organizado. La invasión alemana de Rusia repetiría el estilo de ataque de la Blitzkrieg que había funcionado tan bien en el este y el oeste de Europa, pero a la mayor escala vista en la historia de la humanidad.
Sacando el 80% del ejército alemán de la Europa ocupada, Hitler reunió una fuerza invasora de más de 3 millones de hombres, con un apoyo de 3.000 tanques, 6.000 armas de campaña y 2.000 aviones. El 22 de junio de 1941 comenzó la Operación Barbarroja. La Wehrmacht alemana cruzó los más de 1.900 kilómetros de frontera rusa occidental. En el norte se dirigieron hacia Leningrado. En el sur, hacia la capital de Ucrania, Kiev. Y en el centro, hacia Moscú. El ejército ruso fue incapaz de organizar una defensa real. Una serie de sangrientas purgas de Stalin había acabado con la vida de 35.000 de sus oficiales. Tras tan solo un mes, los prisioneros de guerra rusos marchaban en columnas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Tras 5 meses, se habían hecho casi 4 millones de prisioneros. La pérdida de material ruso era sobrecogedora. La caída parecía inminente. Hitler se reía abiertamente de los pobremente equipados y mal liderados soldados rusos. Este enemigo no está formado por soldados, sino por bestias. Luchan con un fanatismo realmente estúpido, con la brutalidad primitiva de un animal que se ve atrapado. Esta debe ser una guerra de exterminio. Hitler interfería cada vez más en las decisiones de los generales. Algunas victorias sorprendentes en el oeste y ahora el rápido éxito en el este habían reforzado su confianza. Seguro de que Rusia estaba acabada, Hitler detuvo el avance hacia Moscú y destinó a sus panzers a operaciones de limpieza. Antes de que se retomara el avance, se perdieron 3 semanas de un valiosísimo tiempo seco. A pesar de las advertencias de sus generales, Hitler había iniciado una guerra en 2 frentes y el invierno se estaba acercando. En noviembre de 1941, el tiempo empezó a envolver al ejército alemán. La lluvia empapaba a hombres y equipos, y cuando la temperatura bajó a 40 bajo cero, el avance se detuvo. Los generales de Hitler solicitaron permiso para retirarse a posiciones defendibles durante el invierno, pero Hitler se negó. Las tropas deben quedarse donde están y retener hasta el último metro cuadrado de tierra. Creo que puedo permitirme pedir a todos los soldados alemanes que entreguen su vida. Con temperaturas tan bajas que un hombre podía estar permanentemente paralizado por el frío que se le filtraba hasta la carne, a través de los clavos de las suelas de las botas, la Blitzkrieg se detuvo a tan solo 30 kilómetros de Moscú. Incapaz de aceptar la realidad, Hitler acusó a sus propios hombres de cobardía y a sus generales de incompetencia y traición. La labor del comandante en jefe es entrenar al ejército según el ideal nacional socialista, y no conozco a ningún general capaz de hacerlo como lo he hecho yo. Por esta razón, he decidido tomar el mando del ejército yo mismo. El 5 de diciembre de 1941, el ejército ruso, con miles de soldados frescos traídos de Siberia como refuerzo, lanzó un contraataque masivo y totalmente inesperado.
Medio congelados y muertos de hambre, los soldados alemanes abandonaron los vehículos y el equipo y comenzaron a luchar para llegar a territorio alemán 800 kilómetros hacia el oeste. Para finales de diciembre, las bajas alemanas superaban las 800.000, más de una cuarta parte de la fuerza invasora original. Al principio, Hitler culpó del desastre a la obstinación rusa. El espíritu ofensivo que inspira a los soldados rusos no me sorprende. La explicación es su ilimitada estupidez. Después, Hitler culpó a la mala suerte. Abastecer al frente ruso crea unos problemas enormes. La catástrofe de la bajada de las temperaturas de 2 a 38 bajo cero en 2 días lo paralizó todo. La situación fue completamente inesperada. La verdad era que Hitler y su alto mando habían confiado tanto en una victoria rápida que habían pedido ropa de invierno solamente para una quinta parte de la fuerza invasora. La culpa fue completamente suya. Incluso antes de la llegada del invierno ruso, la batalla de Inglaterra se había vuelto en contra de Alemania. Aumentaron los bombardeos de represalia en tierras alemanas y las pérdidas de la aviación eran ya incalculables. Sin embargo, la guerra de los submarinos alemanes contra Gran Bretaña estaba siendo terriblemente exitosa. Hitler, como siempre, solo veía lo que le interesaba. No puedo concebir que quede alguien en Inglaterra que crea en la victoria. Lo último que saben esos ingleses es jugar limpio. Se les da muy mal aceptar su propia derrota. ¿Qué le importa a Churchill las vidas de los demás? Es el estratega aficionado más sanguinario de la historia. Su anormal estado mental solo puede ser sintomático de una enfermedad paralizante o los delirios de un borracho. La oposición a Churchill está cobrando fuerza en Inglaterra. No he conocido nunca a nadie que no diga que está loco. Es una criatura tremendamente amoral y repulsiva. Gran Bretaña no se estaba retirando. Los rusos no se estaban rindiendo. Y quizás lo más importante de todo, empezaba a notarse la presencia de los Estados Unidos. Los Estados Unidos habían puesto en marcha un enorme programa de ayuda a Gran Bretaña justo después de que Alemania comenzara a bombardear ciudades británicas. Pero Hitler estaba convencido de que ninguna ayuda podría salvar a la sitiada Gran Bretaña. Tanto hablar de las reservas norteamericanas de hombres y material son un montón de tonterías. Yo no le veo mucho futuro a Norteamérica. Es un país en decadencia. Mis sentimientos por los norteamericanos son de odio y profunda repugnancia. Como era previsible, el odio de Hitler por los norteamericanos iba dirigido a su presidente, Franklin Roosevelt. Roosevelt no puede insultarme porque le considero loco. Primero incita a la guerra, después falsifica las causas, y entonces se envuelve odiosamente en un manto de hipocresía cristiana y con paso lento pero seguro lleva a la humanidad a la guerra. Pero los norteamericanos no desaparecerían solo con desearlo. El 7 de diciembre de 1941, Japón, aliado de Alemania, atacó la base naval norteamericana de Pearl Harbor, en Hawái. Hitler se sorprendió por el inesperado giro de los acontecimientos.
Habría preferido mantener a los norteamericanos fuera de la guerra durante al menos un año o preferiblemente 2, lo que habría dado a Alemania tiempo para reunificar sus fuerzas. Poniendo buena cara ante una mala situación, Hitler felicitó al embajador japonés. Este método es el único adecuado: golpear lo más fuerte posible y no perder el tiempo declarando la guerra. Entonces, dando apoyo a sus aliados japoneses, Hitler declaró la guerra a los Estados Unidos. Para finales de 1942, gracias al enorme flujo de armamento, equipos y soldados norteamericanos, Inglaterra se había convertido prácticamente en una enorme base militar utilizada como punto de partida de interminables ataques aéreos a la fortaleza de Europa. Los británicos bombardeaban Alemania durante la noche y los norteamericanos durante el día. Furioso, Hitler se negaba a creer que sus defensas no aguantarían. Arremetió contra Roosevelt y Churchill. El oeste no podrá ganar nunca esta guerra. Los aliados están liderados por un borracho y un lisiado. Cuando se dio cuenta de que una invasión aliada del continente era solo cuestión de tiempo, Hitler intentó desmoralizar a los aliados con propaganda. Concertaré una entrevista con periodistas extranjeros para hablar del intento de los británicos de desembarcar en las costas de Europa. Trataré el tema de manera que será como una ducha fría para los británicos. No diré que no creo en la posibilidad de una invasión, al contrario. Destacaré que la precisión y la meticulosidad militares alemanas hacen que estemos preparados para cualquier eventualidad. En privado empezó a prepararse para la inevitable invasión. Debemos procurar asegurar una línea defensiva en suelo holandés, porque la guerra con Inglaterra será una lucha a vida o muerte. La idea de que saldremos sin grandes pérdidas es peligrosa. No existe tal posibilidad. Cuando el enemigo nos invada en el oeste, será el momento decisivo de esta guerra. En ese momento debemos conseguir ventaja. No existen obstáculos ante los que rendirnos, solo obstáculos que hay que superar. En la primavera de 1944, la inteligencia alemana informó de que los aliados estaban preparados. Pasaron las semanas y los meses y los bombardeos aumentaron. Estaban preparando a Alemania para la invasión. Obviamente, se producirá una invasión angloamericana en el oeste. No se debe permitir, bajo ninguna circunstancia, que la invasión del enemigo dure más que unas horas, o a lo sumo, días. En cuanto sea vencido, el enemigo no volverá a intentar una invasión jamás. El 6 de junio de 1944, la fuerza invasora anfibia más grande de la historia salió hacia las costas de Francia. 5.000 barcos de transporte y 11.000 aviones llevaban a 176.000 hombres al otro lado del Canal de la Mancha. La tan esperada invasión aliada de Europa había comenzado.
Desde el principio, tras el desembarco en las playas de Normandía, los aliados hicieron retroceder lentamente al ejército alemán. En el este, los rusos continuaron con su asalto a gran escala. El Tercer Reich estaba siendo aplastado de forma inexorable. El 24 de agosto, la ciudad de París fue liberada. Ya desesperado, Hitler se aferró a la idea de que si quería algo con la suficiente fuerza, podría hacer que sucediera con el poder de su voluntad. El mito de nuestra vulnerabilidad, en caso de que se prolongara la guerra, debe ser decididamente ignorado. No está permitido pensar que el tiempo juega en nuestra contra. Es esencial privar al enemigo de la creencia que la victoria está cercana. Continuaré esta lucha, no importa contra quién, hasta que la seguridad del Reich esté a salvo. El día de la liberación de París, Rumanía, bajo ocupación alemana, se rindió ante las fuerzas rusas. 2 meses más tarde cae Yugoslavia. El imperio nazi de Hitler se está derrumbando poco a poco. Por mucho que me atormenten las preocupaciones, nada hará cambiar en lo más mínimo mi decisión de seguir luchando hasta que la victoria sea nuestra. Aplastaremos a los norteamericanos por completo, dominaremos el destino. A medida que las cosas se torcían inexorablemente para Alemania, Hitler se fue aislando y encerrando en sí mismo. Raramente aparecía en público. Como tantos berlineses, Hitler se vio obligado a vivir bajo tierra. Pasando de un oscuro búnker a otro, Hitler se volvió malhumorado y a menudo sufría depresión. Ya no podía dormir y vagaba por los oscuros pasillos, silbando y hablando consigo mismo. Ya no viviré mucho más. Mi salud empeora cada vez más. Debemos darnos prisa. Debemos darnos prisa. Hitler nunca pensó que la culpa del desastre fuera enteramente suya. La culpa era siempre de otros. Si el mundo se ocupara de sus asuntos. Es todo lo que quería antes de que esos locos me hicieran luchar por la existencia de Alemania. Tenía planes y trabajo para mi gente para los próximos 50 años. No necesitaba empezar una guerra para seguir en mi cargo. Ahora, si a mí me ocurriera algo, Alemania se quedaría sin un líder. No tengo sucesor. Que algo le pasara a Hitler era siempre una posibilidad. Adolf Hitler era hipocondríaco. Estaba siempre convencido de que sufría alguna enfermedad que ponía en peligro su vida. Su salud empezó a empeorar de verdad en 1935, cuando conoció al doctor Theodor Morell, un curandero que pasó los 10 años siguientes tratando las enfermedades imaginarias de Hitler e inyectándole fórmulas secretas. Los efectos solo pueden imaginarse, pero claramente contribuyeron al deterioro mental de Hitler. Entre los tratamientos de Morell y los interminables desastres militares, Hitler era víctima de violentos ataques de ira. Arremetía contra todo el mundo, tartamudeando, babeando y escupiendo hasta que se ahogaba, exhausto. Viviré más que vuestro presidente Roosevelt. También viviré más que este loco de Churchill. Puedo permitirme esperar y ganar esta guerra a mi manera. Ahora ninguna potencia de la Tierra puede hacer tambalear al Reich alemán. La divina providencia ha querido que yo lleve a cabo el cumplimiento de una tarea germánica.
Cuando Hitler tenía uno de sus ataques, sus guardas advertían a sus visitas: por amor de Dios, no irriten al Führer. En julio de 1944, varios miembros de su Estado Mayor intentaron asesinarle con una maleta bomba colocada debajo de una mesa de conferencias. Aunque murieron varios oficiales, Hitler logró salvarse, pero los efectos nunca le abandonaron. Su brazo izquierdo tenía contracciones nerviosas de forma incontrolada y arrastraba una pierna al andar. Los ruidos fuertes le provocaban violentos temblores y la paranoia pesaba sobre él como una nube negra. Me siento como un prisionero aquí, en estos refugios subterráneos. Mi espíritu no puede escapar. A menudo voy a la sala de juegos y paseo arriba y abajo, arriba y abajo. A finales de 1944 se habían perdido 3 millones de soldados alemanes en 3 años de guerra continua en manos de los aliados o perdidos en el implacable frío de Rusia. El Tercer Reich de Hitler había sido exprimido hasta la última gota. Ahora, 30.000 tanques y aviones rusos se acercaban desde el este y casi 40 divisiones aliadas presionaban desde el oeste. Adolf Hitler, apenas en contacto con la realidad, continuaba dando órdenes a divisiones y ejércitos suyos que ya no existían. Grupos de viejos y jóvenes fanáticos eran todo lo que quedaba de la invencible Wehrmacht de Hitler. Hitler, encerrado en un búnker bajo las ruinas de Berlín, farfullaba ante todo el que le escuchara. El humor le cambiaba aleatoriamente y sus pensamientos vagaban sin control. Yo sé que, por encima de todo, el ejército alemán, todos los hombres y oficiales que lo forman, están conmigo. Hasta el último hombre del pueblo alemán está tras de mí. También me ofrecen la posibilidad de continuar la guerra, por mucho que dure. Hitler había imaginado armas fantásticas que le permitirían cambiar las tornas en la guerra. Algunas llegaron a utilizarse, otras no. Si tuviera un bombardero capaz de volar a más de 750 kilómetros por hora, tendría la supremacía en todas partes. ¿Cuáles son los objetivos predilectos? Una bomba en una central eléctrica produciría sin duda el efecto deseado. Con 200 bombarderos que cumplieran estas condiciones y volando sin parar durante 6 meses, eliminaría al enemigo. Hitler también soñaba en extraños argumentos en un oscuro mundo de fantasía que se había vuelto loco. Es posible que Moscú esté utilizando a Churchill como a un títere. Los británicos sienten odio y desprecio por los bolcheviques y un día vendrá la ruptura, creedme. Stalin es un astuto chantajista. Es obvio que los Estados Unidos invadirán Canadá y puede que tengan otras exigencias que Gran Bretaña no tolere. Están todos condenados a la derrota. El 25 de marzo de 1945, con su imperio, su país y su mente en ruinas, Hitler pidió la destrucción de Alemania para privar al enemigo de los botines de guerra. Todo aquello que el enemigo pueda utilizar ahora o en un futuro previsible será destruido. Finalmente, Hitler dirigió su ira hacia su propia gente. No es necesario pensar en lo que los alemanes necesitarán para sobrevivir. Dejemos que mueran.
El 20 de abril de 1945, Hitler cumplía 56 años. Escondidos en su enorme búnker, bajo las ruinas de la Cancillería, Hitler y los pocos partidarios que le quedaban se reunían en una forzada y patética celebración. Hundido en una silla, el Führer estaba sentado, aturdido y lleno de estupor. Solamente se levantaba por algún ataque ocasional o para llorar incontrolablemente. Yo era la última esperanza de Europa. Se ha mostrado insensible a mi encanto y mi persuasión. Para poseerla, tuve que recurrir a la violencia. Ahora todo ha terminado. La guerra está perdida. Voy a pegarme un tiro. 5 días más tarde lo hizo. El cuerpo de Hitler fue quemado junto al de su leal secuaz, el doctor Joseph Goebbels, que también se suicidó después de que él y su mujer envenenaran a sus propios hijos. Adolf Hitler proclamaba que solamente deseaba subsanar las injusticias de la Primera Guerra Mundial y devolver a Alemania el lugar que se merecía en el mundo. El Tercer Reich, construido para durar 1000 años, a duras penas duró 12 y dejó a Alemania en ruinas. En todo el mundo, 40 millones de hombres, mujeres y niños fueron asesinados, de los que 6 millones fueron exterminados irremisiblemente en campos de exterminio. Tejiendo una astuta red de mentiras y engaños, Adolf Hitler desató una espantosa tiraría que estuvo peligrosamente cerca de terminar con la civilización occidental. Creo que estaré en el lugar que me corresponde si, después de mi muerte, me encuentro con gente como yo en una especie de Olimpo. Estaré acompañado de los espíritus más ilustres de todos los tiempos.